que hagan lo que quieran y no necesariamente, ¿no? Simplemente el comprender nos ayuda a ponernos a nivel de nuestro adolescente para poder tener una negociación con ellos y poder establecer una serie de límites que son necesarios para su desarrollo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar pues en algunas cuestiones en general y en algunas ya muy específicas. ¿Me ayudas con la que sigue, Eli, por favor? Entonces, bueno, los temas que vamos a tocar el día de hoy, pues primero es definir la adolescencia, porque si bien, como les digo, todos pasamos por ella o la vivimos cotidianamente con nuestros hijos, pues no es lo mismo, ¿no? Tener algunos principios incluso de desarrollo neuropsicológico que es fundamental y conocer algunas conductas de riesgo que seguramente ustedes ya habrán visto con sus hijos o que ustedes mismos experimentaron. La gran diferencia con esta generación es que está enfrentando nuevos riesgos que a lo mejor antes no enfrentábamos. Por ejemplo, yo estoy segura que la mayoría de los papás de aquí en su adolescencia no tuvieron un problema de adicción al internet, al celular, a las redes. No había, por ejemplo, obviamente había lo que ahora llaman bullying, ¿no? Sí había esto, pero no se grababa, no se subía a redes, no se hacía viral. Entonces, hay una serie de conductas a las que nos estamos enfrentando que antes no se presentaban, ¿no? Ahora, por ejemplo, en cuanto a consumo de sustancias, sabemos que hay un catálogo de más de 2,000 sustancias y cada año se agregan entre 10, 20 sustancias más cada año. Una de ellas, por ejemplo, es el vapeador, ¿no? Que es algo que está pues ya siendo cada vez más utilizado. Entonces, bueno, obviamente vamos a hablar de todo eso, de todos esos nuevos riesgos y vamos a hablar de cosas ya muy prácticas acerca de cómo siendo yo papá me doy cuenta que algo está pasando con mi hijo o mi hija. No necesariamente sé qué, ¿no? Tal vez sé que hay un problema, no sé cuál es, pero ¿qué factores tomo yo en cuenta para saber que algo le está ocurriendo y que necesito prestar atención? Y finalmente vamos a abordar algunas estrategias que pueden favorecer la crianza. Obviamente, en una hora y cachito de plática, pues no podemos abarcar todo lo que sería un taller de crianza, por ejemplo, para padres de adolescentes. Pero sí podemos a lo mejor retomar algunas cuestiones que nos vayan dando luz o al menos saber que existen especialistas que nos pueden dar respuesta de algún problema que estemos teniendo incluso en casa. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, vamos a dividir las características de la adolescencia en dos grandes rubros. El primero es el físico, que es el que casi todos conocemos bien, y el otro es el psicosocial. Entonces, la adolescencia no es igual a la pubertad. La pubertad en realidad hace mayor referencia a las cuestiones hormonales o de desarrollo sexual. Y la adolescencia es un proceso muy psicosocial que está muy empapado de cuestiones pues de la comunidad, de hábitos, de una serie de cosas que la propia sociedad envuelve al adolescente, ¿no? En la cultura, en cuanto a cómo debe de ser un hombre, una mujer, cómo son las conductas de una persona entre niño, pero adulto y con responsabilidades. En realidad, todo esto tiene mucho que ver con la cultura. Entonces, son dos términos muy diferentes. El primero tiene que ver pues con el desarrollo que todos vamos a pasar y que vamos a revisar más adelante, que tiene muchas variaciones. No todos los adolescentes se desarrollan exactamente igual en los mismos momentos, pero sí hay algunos, nosotros los conocemos como hitos. Esos hitos son como marcadores de cuando creemos que deberían de estar pasando ciertas cosas. Por ejemplo, cuando debería ocurrir la primera menstruación. Hay rangos que nos hablan de salud, enfermedad de nuestros hijos. También hay hitos psicológicos, es decir, se espera que los adolescentes a ciertas etapas concluyan ciertos procesos como, por ejemplo, una mejor toma de decisiones y otras. Ya iremos hablando de eso, pero en las características físicas, entonces vamos a encontrar obviamente todas esas que conocemos, que tienen que ver con un desarrollo mayor de la estatura, del tejido graso, incluyendo el muscular, la maduración sexual, que implica, por supuesto, el crecimiento y las características ya típicas de hombres y mujeres en cuanto a los caracteres sexuales secundarios. En lo psicosocial, les decía yo, tiene que ver con todo un contexto y básicamente el adolescente enfrenta 4 grandes problemas. El primer gran problema o gran crisis que enfrenta un adolescente es el paso de una total dependencia a una independencia. Esa dependencia tiene que ver con que cuando somos niños, pues es relativamente fácil llevar la vida porque nos van diciendo cómo hacerla, por dónde hacerla, qué cosas son buenas, qué cosas son malas,
Pero este salto de la adolescencia a la independencia tiene un gran conflicto porque yo tengo que separarme de mi familia, incluso seguramente ustedes lo han escuchado en sus hijos o muchos de ustedes lo han escuchado en sus hijos, yo no quiero ser como tú, yo no me parezco a ti, yo no me compares con mi papá, no me compares con mi mamá, o sea, hay una molestia por parecerse a la familia. Y esa molestia por parecerse a la familia tiene que ver con me voy a desprender de lo que ustedes me dijeron que yo era para encontrar quién soy yo realmente. Y ese desprendimiento pues no puede ser amable, ¿no? Porque para que yo pueda encontrarme a mí mismo necesito totalmente decir, yo no soy nada de ti, no me parezco a ti, nunca jamás voy a ser como tú. Tal vez eventualmente me parezca un montón a ti porque me educaste, pero en este momento yo necesito ser cero tú para encontrar qué características sí son mías y cuáles en realidad no me gustan tanto o no pertenecen tanto a mi pensamiento, a las formas en las que yo me quiero desarrollar. Entonces, ese es el primer gran conflicto psicosocial que enfrenta un adolescente. El segundo, una obvia preocupación por el aspecto. Muchos de nosotros tuvimos la experiencia de que es un momento verdaderamente complicado porque entre que te estás desarrollando y estás también desarrollando pues mayor gusto por la cuestión de relacionarte con otro par en cuanto a la sexualidad, pues obviamente te vuelves más perspicaz de observar a los demás, de criticarlos, de enjuiciarlos, de saber si corresponden o no a un estándar. Entonces, obviamente me empiezo a comparar más de lo que antes me comparaba, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando son niños, hacen mucho el comentario de yo soy más bueno para correr, yo corro más rápido que no sé quién, yo pateo mejor que... Pero cuando son adolescentes están empezando a fijar más que en las habilidades en cuestiones del aspecto. Entonces, están enfrentando los cambios. Por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Les crece el pecho, la cadera. Los hombres obviamente empiezan a tener mayor cantidad de vello facial, igual que las mujeres, ¿no? Pero es más notorio en los hombres. Y eso se vuelve pues algo que da ansiedad porque en realidad pues no es como que tenemos el mejor aspecto cuando somos adolescentes. No quiero juzgar o decir que nos vemos mal o que nos vimos mal, pero en realidad si estamos tan atentos de la cuestión física, pues nos salen barritos, la grasa empieza a acomodarse y entonces yo no me acostumbro bien a mi cuerpo, pero entonces no me parezco a lo que yo creo que me debo de parecer. Entonces en realidad ese segundo conflicto es me comparo con altos estándares, ¿no? Y tiene mucho que ver también la cuestión cultural, no son los mismos estándares que tenemos aquí y también familiar, ¿no? Mucho depende de la comunicación que nos hicieron saber desde niños acerca de mi aspecto, o a lo mejor yo tengo muchas mamás que me dicen, es que yo nunca a mis hijos les he dicho que están gorditos o que, pero pues la mamá toda la vida ha vivido en dieta, se dice a sí misma que come como pues como cerdito, ¿no? Así, porque así son los ejemplos. Entonces, todo eso que yo me digo, aunque no se lo diga a mi hijo o a mi hija, pues son aspectos de la comunicación sumamente importante y que van a dejar ver al otro que yo tengo una expectativa. Entonces, el tercer gran problema que enfrentan, pues son las relaciones con pares. Porque en esas relaciones con pares van a adquirir nueva información que no estaba en su núcleo, ¿no? Idealmente en nuestra familia hemos tratado de educarlos con ciertos valores, ciertas características, cierta forma de pensar y estuvieron cerrados de alguna manera. Incluso eso generaba discusión con otros, ¿no? Lo que mi familia cree versus lo que los demás creen. Y entonces yo discuto, no, en mi familia me dijeron que es así, pero en la adolescencia ya no. Yo ya no voy en favor de lo que me dijeron mis papás. Yo ya empiezo a escuchar lo que dicen otros, lo que piensan otros y empiezo a integrarlo en mi decisión, en mi forma de ser, en mi forma de actuar, en mi forma de pensar. Y eso puede ser favorable, pero también hemos encontrado que a veces es un factor de riesgo, porque no es lo mismo que yo me empiece a juntar con alguien que al igual que yo, por ejemplo, en el caso de sus hijos, ¿no? Al igual que yo que le gusta el deporte o que está haciendo otras actividades o que tiene valores familiares firmes, a una persona que ya está empezando con conductas inadecuadas como consumo de drogas, que ya inició una vida sexual. No quiero decir que haya una mala influencia, porque tampoco es así, ¿no? No obligan a los compañeros, ¿no? En realidad es una decisión, pero lo preocupante es ese acceso a información que antes no tenían. Para cuando llega ese momento, el ideal es que nosotros como papás los hayamos preparado para que digan que no, para que tomen mejores decisiones, porque van a enfrentar un montón de riesgos.
no hay manera de que ustedes protejan a sus hijos así como de que no les ofrezcan nunca drogas, de la sexualidad, de que, o sea, no hay manera. La única manera de protegerlos en realidad es como darles herramientas para que ellos respondan a esos problemas. Pero generalmente no lo hacemos. Nos empezamos a dar cuenta del problema cuando está adolescente y no cuando debimos haberlo hecho, que era en la infancia. Pero bueno, ya, siempre es momento, ¿no? Ahora que lo estamos platicando, pues también podemos retomar algunas estrategias. Si tienen niños chiquitos, es súper, súper importante que les enseñen a decir que no, porque tenemos esta mala idea de que tiene que obedecer en todo lo que yo le diga. Es más, si yo quiero que salude de beso porque es correcto, entonces tiene que ir encima de su negativa. Por ejemplo, a lo mejor no le gusta que lo besen o no le gusta a la chica, a la niña que la besen, pero los obligamos con tal de que sea educado, pero no necesariamente le estamos transmitiendo un buen mensaje. El mensaje que le estamos transmitiendo es, primero está que obedezcas, que hagas lo que se te dice y después tu cuerpo, tu elección, tus pensamientos. Entonces, no con esto quiero decir, hay que dejarlos que decidan lo que sea, pero nos la pasamos negándoles decisiones y cuando son adolescentes queremos que decidan bien. Yo muchas veces les pregunto a los papás, ¿ustedes dejan que sus hijos chiquitos elijan qué comer? Y muchos me dicen, no, yo no. Porque si lo dejo elegir, pues va a elegir galletas, dulces, etcétera. Y entonces yo les digo, bueno, es que lo ideal es que sí elijan, pero yo tengo que contextualizar esa opción o esa elección. O sea, yo les puedo dar a elegir entre fruta, verdura, pollo, no lo sé, lo que ustedes consideren que sea nutritivo para sus hijos, pero obviamente si yo tengo lleno de papas, galletas y un montón de cosas, pues yo estoy abriendo la posibilidad de que elijan algo inadecuado. Entonces sí pueden elegir lo que quieran, pero dentro de un contexto que está controlado y que generalmente no lo tenemos controlado. Por eso nos da tanto miedo que elijan no. O sea, no lo voy a dejar elegir porque va a comer dulces. Entonces, ¿por qué tienes dulces en la casa, no? O sea, ¿por qué le das esa alternativa? Porque tú se la estás dando y luego le dices, no escojas, no puedes escoger. Y luego cuando es adolescente le digo, tienes que decidir bien. Pero realmente tampoco nunca lo dejé ir tomando decisiones que pudieran ir fomentando su autoconfianza, ¿no? Un cuarto elemento de la adolescencia es el desarrollo de la identidad, que es esto que les decía que tiene mucho que ver con el desprenderme de quién es mi familia, quiénes son mis papás, mis hermanos y quién soy yo realmente, qué me gusta a mí, qué quiero. Es ahí cuando, por ejemplo, empiezan a decir, no, yo ya no quiero ir con ustedes, yo ya no, mejor prefiero salir con mis amigos que con ustedes. O sea, empiezan a separarse para poder encontrar qué a mí realmente me gusta, ¿no? Entonces, en general, hay muchos factores externos que influyen sobre de la adolescencia y de la propia pubertad que tienen que ver, por ejemplo, con la nutrición. Un elemento muy importante que quiero tocar con ustedes por obvias razones es la parte del ejercicio. Ahorita vamos a hablar de algunos mitos y realidades que pudiera haber en torno a adolescencia y actividad física. Otros factores que influyen sobre todo este desarrollo, pues por supuesto, es estar sometidos a un estrés adicional, como lo fue la pandemia, que todos enfrentamos, y evidentemente eso modifica muchísimo el funcionamiento. La perdimos. ¿Ya nos escucha? Sí, un segundo, creo que se desconectó la ponente. Acá estoy, me desconectó. Ah, ok, sí, aquí está de regreso. Sí, me sacó. Bueno, ya lo escuchamos. Yo creo que porque hay muchos, muchos Sí. asistentes afortunadamente y se desestabiliza, pero aquí estoy. Entonces, bueno, les decía yo que hay condiciones, por ejemplo, de estrés que afectan no solamente la cognición, ¿no? Afectan sistemas tan profundos como el sistema nervioso central, que tiene que ver con el cerebro. O sea, estar sometidos a un estrés constante va a hacer que el cerebro no funcione igual. Creo que por ahí alguien tiene su micro abierto y no nos oímos muy bien. Bueno, entonces, otros factores que influyen sobre la adolescencia y el desarrollo que son sumamente importantes es, por ejemplo, el ritmo circadiano que tiene que ver con las horas de sueño,
y que los adolescentes tienen súper alterado, ¿no? Es importante sí que fomentemos que tengan cierto horario de sueño para que su desarrollo sea el óptimo. No dormir suficiente, no comer bien, estar sometido a situaciones estresantes, a violencia en la familia, a consumo de sustancias, va a generar que el desarrollo no sea adecuado y que no llegue al máximo alcance que podría tener nuestro adolescente, ¿no? Existen algunos otros que a lo mejor, no sé si ustedes los han escuchado, pero que son factores que influyen, por ejemplo, sobre la pubertad, tan delicados como, por ejemplo, los alimentos que comemos. O sea, se sabe ya, hay estudios que demuestran que los pesticidas que normalmente ingerimos a través de muchos alimentos ya generan modificaciones en el sistema endocrino y pues por supuesto que va a generar modificaciones en el desarrollo. Sabemos, por ejemplo, ahora que el inicio de la menstruación está en promedio entre los 10 y 12 años, cuando antes estaba entre los 13 y 15 años. Y eso tiene que ver con estos factores. Imagínense qué tan importante es la alimentación, que ha modificado generaciones y generaciones de algo que venía ocurriendo de manera natural y que ahora es adelantado, ¿no? Incluso el desarrollo de las características o de los caracteres sexuales se ha modificado por este tipo de factores que nosotros les llamamos como disruptores, porque modifican el funcionamiento. La que sigue, Eli, por favor. Les puse ahí un videito, dura 3 minutitos, entonces vamos a verlo. No se oye el video. Está en inglés, realmente no es necesario el audio, se puede leer la traducción. No se oye nada. Por la liga que no la tiene. No alcanzo a leer bien las letras. Es un teclado, nada más está No como se, que no se simulándolo. preocupen, ahorita lo platicamos y se los paso. Bueno, lo podemos platicar, pero si no, de todas formas, dura 3 minutitos, se los platico y además, ya después, si quieren, ahorita busco el link rápido y se los paso. Pero básicamente esta imagen que coloqué representa lo que decía este video, ¿no? Que dice que en realidad, les voy a platicar desde un poquito antes.
El sistema nervioso central tiene dos momentos, o sea, el cerebro tiene dos momentos súper importantes de cambio en nuestra vida que tienen que ver con el desarrollo. Cuando somos muy bebitos, nosotros nacemos con una serie de conductas no aprendidas, que nosotros llamamos innatas, incluso son actos reflejos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú haces un ruido, el bebé se va a encoger y ese reflejo se pierde después. ¿Cómo hace el cerebro para que se pierda un aprendizaje? Pues resulta que el cerebro tiene dos grandes momentos de tala sináptica, es decir, que la sinapsis, las neuronas, como arbolitos, se talan, se van cortando. Esos aprendizajes se tienen que eliminar. El cerebro ya está programado para eliminarlos porque no van a ser necesarios. Entonces ocurre esa poda sináptica y se van a quedar solamente los aprendizajes que sean de fondo. ¿Qué aprendizajes son de fondo en la infancia? Cosas de valores, de lenguaje, de afecto con la madre y con el padre, de apego. Esas se quedan a un nivel tan profundo del cerebro que no se podan. Las que no son tan necesarias para el desarrollo se van a eliminar solitas. El bebé no necesita hacer nada, el niño no necesita decir, voy a olvidar aquí mis, a lo que jugaba y ciertas memorias. Solito el cerebro hace su trabajo. Ese es el primer gran trabajo que hace. El segundo gran trabajo que hace lo hace en la adolescencia. Ese es el segundo momento de tala o de poda sináptica. Y en ese momento, por eso nosotros, de entre los 13 y los 18, 19 años, ocurre esa poda y los adolescentes se van a quedar solamente con los aprendizajes que sean muy profundos. Los demás van a representar simples experiencias o incluso se van a quedar olvidados en la memoria. ¿Cómo hacemos que un aprendizaje sea significativo y profundo? Cuando es muy repetido, cuando es placentero, cuando es coherente con lo que estoy viviendo y sintiendo. Es decir, si yo fumo una vez tabaco, pero se queda como una experiencia y mis habilidades me dieron para ver que yo no necesitaba el tabaco, se quedará como una simple experiencia y no voy a desarrollar ningún problema con el tabaco ni una dependencia. Si yo lo repito, si no tengo habilidades, si voy diciendo que sí por la vida, si además empiezo con el vapeador, eso se queda como un aprendizaje muy profundo que ya nunca jamás voy a poder borrar. Traducción de esto, es momento ideal para programar el cerebro de nuestros hijos con un montón de mensajes y con un montón de herramientas que les permitan afrontar una vida que va a tener un montón de problemas. Y no porque se los desee, sino porque así es la vida. Tiene momentos y cosas estables, agradables, pero tiene muchas otras que honestamente no lo son o que nos representan un problema. Yo les pudiera preguntar a cada uno de los que está aquí si en este momento ustedes identifican que tienen algún problema en algún área de su vida y la mayoría de ustedes identificaría que sí. Obviamente diferentes niveles, diferentes, ¿no? A lo mejor alguno tiene un problema relativamente pequeño porque a lo mejor todavía no es quincena y ya me acabé el dinero, ¿no? Que no es un problema menor, pero a uno mayor que está afrontando una separación, que tuvo un lamentable despido del trabajo, pero en general toda la vida se trata de afrontar problemas y de resolverlos de manera efectiva. Este momento de programación de nuestros hijos tiene que ver con esa poda que yo les estoy diciendo. Hay información que se va a borrar y que puede quedar solamente como una mala experiencia, pero hay otra que va a quedar muy profunda. ¿Cuál es? Ya les dije, con la que seamos más consistentes, la que más repito yo, la que mis hijos observan en mí, aunque me digan, yo no quiero ser tú y yo no soy como tú y de todas formas me están mirando y eso que miran, les guste o no les guste, se lo van a aprender de fondo. La poda no va a hacerle nada a ese aprendizaje porque lo vieron toda la vida. Si es bueno, lo va a aprender y si es malo, también. Entonces, el ejemplo es sumamente importante. Nunca quiero decir que tenemos que ser perfectos, pero sí lo más coherentes posible con los mensajes que transmitimos. Por ejemplo, yo le puedo decir, oye, no me gusta que fume cigarro y yo fumo cigarro, ¿no? Porque veme cómo tengo el pulmón. Entonces, lo que le estoy transmitiendo es esta dificultad de negarme o de resistirme a una conducta que sé que es inadecuada. En esta imagen que yo les estoy poniendo, son cerebros a diferentes edades. Del lado izquierdo
de la pantalla pueden ver cuando son muy chiquitos, tienen 5 años, y hasta arriba son los 20 años. Lo que está en color azul representa las áreas como van madurando de un niño a un adulto. Hay una zona aquí, no sé si me vean ahí en la pantalla, pero hay una zona en la frente que nosotros le llamamos el prefrontal. Ese prefrontal se dedica a tomar decisiones, a razonar, a planear, a visualizar cosas ya más estructuradas. Y si se fijan, de acuerdo con lo que les dije, es el último que madura. Lo tenemos aquí a los 20 años en la zona azul. Fíjense, por ahí de los 17, 18 todavía sigue con zonas súper verdes, que quiere decir que no está maduro. Y ya para los 20 es cuando se madura. Entonces, los que tenían la expectativa de que sus hijos ya iban a salir de la adolescencia por ahí de los 15, 16, pues no, dura hasta los 20 años. ¿Y por qué dura hasta los 20 años? Porque ese sistema prefrontal que nos permite tomar decisiones no va a madurar hasta esa edad. Ahora súmenle que yo llevo 10 años de malas decisiones, de aprender cosas inadecuadas en mi familia, de tener malas amistades, pues por supuesto que cuando se madure ese prefrontal, va a madurar con una serie de aprendizajes inadecuados. Entonces, la mayoría de edad, por ejemplo, en muchos países, es de 20 años justo por esto, porque el cerebro, su naturaleza, y su maduración se da hasta esa edad. En México es a los 18 porque económicamente nos conviene, ¿no? Porque entonces ya pueden tener acceso al alcohol. No quiere decir que no lo tengan, porque yo tengo pacientes de 11 años que han consumido un montón de drogas, ¿no? Incluido el alcohol, el tabaco, y el vapeador y todos estos. Pero bueno, el punto es que a los 18 ya estás legal para todo y entonces eso económicamente le representa al país un montón de beneficios, pero son económicos, no de salud. En realidad, si pensáramos en la salud de las personas, están maduras por ahí de los 20 y algunas no desarrollan tan bien ese prefrontal. A veces por un propio trastorno, como los hijos o los adolescentes que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que tiene que ver con una falla en el funcionamiento del cerebro. No se distraen porque quieren, no son inquietos porque quieren, es porque hay una disfunción en su cerebro. Entonces, la conclusión del video y de esto, que ya luego se los paso, tiene que ver con esa maduración y que en esta etapa entre los 13, 19 años todavía podemos meter un montón de mensajes que sean adecuados y favorecer que se queden bien guardaditos en lo más profundo del cerebro. Y que aquellos que son un problema los modifiquemos con nuestro hijo de tal manera que solo quede como una experiencia y no como un aprendizaje, ¿sí? La que sigue, Eli, por favor. Me gustaría preguntarles aquí, hacia hasta este punto, porque es un punto elemental, ¿tienen alguna duda o algún comentario? Disculpen, no sé si me escuchan, pero yo no escucho nada de la reunión. Se me terminó el sonido hace un ratito. Sí, escuchamos. Sí, yo sí la escucho, pero creo que los demás sí están escuchando, entonces no sé si sea algo con su computadora o con algo. Bueno. Nosotros sí, yo sí escucho muy bien, se escucha muy bien. Entendido. Okay. Bueno, vamos a veo por aquí manitas, nomás que como no estoy muy acostumbrada, veo aquí a José Luis Álvarez que tiene manita, no sé si quiere alguna pregunta, pero Eli tiene el control, si me pudiera ayudar con las participaciones. Sí, adelante, quienes levanten su manita, Valdés Lisbeth, puede abrir su micrófono para poder participar. Sí, buenas tardes. Gracias. Bueno, mi pregunta es lo último muy interesante. O sea, eso sí, ya lo tenía yo, ya lo había escuchado, ya lo habíamos, bueno, ahora sí, ya no me lo habían mostrado. Pero por decir un ejemplo, cuando un niño dice que hasta los 20, bueno, un adolescente por decir, de 15 o 14, ¿verdad? Años, trae ya algo así marcado de que pues no es por enfermedad de déficit de atención y que pues a veces los papás son pues descuidados y no tienen la atención para remediar
¿cuál sería el camino para que ese joven, ¿verdad?, pudiera? Porque hay momentos de como que sí tiene esa decisión de cambiar, pero vuelve a recaer. O sea, una estrategia, no sé, algo, ¿verdad? O cuál sería el camino para mejorar o que el niño no tenga esas recaídas o el joven, ¿verdad? Sí, recuerden que si fuera por enfermedad o eso, definitivamente la primera acción siempre será consultar a un especialista para llevar un tratamiento adecuado, ya sea farmacológico o psicológico, y sobre todo para tener un diagnóstico y no nada más pensar que mi hijo pudiera tener, ¿no? Yo tengo adultos que tienen un trastorno por déficit de atención diagnosticado de manera tardía y no saben el trabajo que les ha costado adaptarse a la vida. Se adaptaron, pero les costó muchísimo trabajo. Entonces, obviamente el hecho de que ustedes si detectan algo con su adolescente y que no saben qué es, no saben si es normal, si no, pero lo ven raro, lo mejor es que si ustedes no saben, se acerquen a un especialista. Ese punto número 1. Punto número 2, si le dijeran, por ejemplo, no sabes que los problemas no tienen nada que ver con el desarrollo del cerebro y son meramente conductuales, ahí tenemos algunas estrategias que vamos a hablar más adelante, pero la principal tiene que ver con establecer límites con los adolescentes, es decir, poner reglas bien claritas, pero que no son impositivas a diferencia de lo que nos han dicho, ¿no? Por ejemplo, decir, en mi casa se hace lo que yo digo porque yo soy el papá. Con un adolescente no podemos hacer eso. Con un adolescente hay otras estrategias que funcionan mejor. Si yo impongo, el adolescente no solo se va a resistir, va a terminar haciendo la conducta y me voy a enterar al último. Entonces, si yo puedo negociarlo con él, tengo al menos esa posibilidad de enterarme de lo que quiere, de lo que está haciendo, de cómo me funciona y obviamente tengo que aplicar consecuencias. Yo tengo un montón de pacientes que los papás les dicen, te voy a quitar el teléfono. Y entonces ya, se lo quitan, pero me dicen, no, pues es que mi hijo sabe dónde está y sabe la contraseña y ya me lo quitó. Eso no es una consecuencia, o sea, para su hijo eso es así una piedrita que saltó y no le pasó nada. Entonces, en realidad, creo que nos falta muchísima experiencia para poner límites y consecuencias. Y ojo que las consecuencias no siempre son negativas, ¿no? A veces también podemos aplicar consecuencias positivas. Si mi hijo hace algo adecuado, también tengo que reconocérselo. En la adolescencia estamos muy pendientes de las cosas que hacen inadecuadas y pocas veces volteamos a ver las que sí hacen bien, porque decimos, es su obligación. Sacar 10 es lo mínimo que puede hacer. Sí, pero está muy a gusto que de repente tu papá te diga, oye, felicidades, o que te lo reconozca. Es como en el trabajo. Imagínense que ustedes son el mejor trabajador y nadie les dice nada y no pasa nada y nunca reciben ni siquiera una felicitación, nada. Pues obviamente van a empezar a bajar su rendimiento porque pues no hay impacto. Si todos los demás ganan igual que yo o sea, en realidad solemos como humano dejarnos jalar más hacia abajo que hacia arriba si no hay un beneficio. Entonces también se vale decirle gracias, ¿no? Hay papás que me dicen así, yo repito, no juzgo porque entiendo la situación de cada quien, pero sí quiero transmitirles algunos ejemplos que son fundamentales en la práctica clínica que hemos visto con los chicos, ¿no? Hay papás que no dicen ni por favor, porque es mi hijo y yo soy la autoridad. Yo no tengo que pedirle por favor, porque él tiene que hacer las cosas. Pero no se trata de que yo me someta a mi hijo, de que mi hijo manda, se trata de educación y entonces estoy tratando de que mi hijo sea educado, pero yo no le digo por favor o no le digo gracias porque es su obligación. Entonces, en realidad, fíjense cómo muchas veces damos dobles mensajes, ¿no? O sea, como quiero que sea educado, pero aquí en mi casa yo no soy educado porque yo soy el papá y no le hablo como un humano que merece respeto, no le digo por favor, no le digo gracias, le digo que lo voy a castigar y no lo castigo, le digo que le voy a dar un premio y no se lo doy. O sea, en realidad sí somos a veces un poco inconsistentes, ¿no? Entonces esa parte sería como la segunda recomendación, que ahorita vamos a ver algunas estrategias más puntuales. Vamos a dejarlo con esa participación y al final respondemos cualquier otra duda. Pero quería aquí en particular hacer esta pausita porque la parte del cerebro es la que luego nos arrastra y a veces terminamos bien enojados y bien enganchados pensando que mi adolescente es tremendo y malo y se comporta mal. Pues no es así, ¿no? Tiene una dificultad cerebral para actuar. Yo conozco adultos que actúan como adolescentes y se supone que su prefrontal ya está maduro. O sea, en realidad requiere mucha práctica y si no lo utilizo, si no uso mi cerebro para planear, para decidir,
pues obviamente, aunque madure, nunca voy a tener una, pues como opciones para responder a cualquier problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a vincular ahora todo este desarrollo con qué pasa cuando además mi hijo desarrolla o tiene habilidades deportivas o está incluido en un programa deportivo o tiene obviamente mayor actividad. Pues bueno, la buena noticia que les tengo es que evidentemente el deporte se ha relacionado con muchas cosas positivas, aunque también existen muchos mitos. Por ejemplo, muchas personas creen que si mi hijo en la adolescencia hace deporte va a crecer más o se va a desarrollar más. Eso de manera general es una mentira porque lo que da la estatura es la genética. Obviamente va a tener mayor tono muscular, mayor fortaleza en los huesos, pero altura como tal, eso es genético. O sea, yo, por ejemplo, tengo mi estatura como la tengo y así me haya ido a bailar a Chalma, me haya inscrito en los Pumas y en alto rendimiento del no sé qué, y pues mi estatura es esa. Lo que sí va a cambiar, obviamente, es el uso de mi fuerza, de mi cuerpo, de mi músculo, del procesamiento de mi grasa, eso sí, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes ya les ha pasado con sus hijos que salen de vacaciones y están como ositos, ¿no? Y duermen y les pasan unas cosas que conocemos nosotros como papás como estirones. Tuvo en vacaciones su estirón, ¿no? O sea, de hecho, salió con un uniforme que le quedaba bien y ahora que lo voy a mandar a la escuela ya le queda de brincacharcos. Estos estirones son habituales, más bien son normales, deberían ocurrir y por eso es que nuestros adolescentes duermen más, porque la hormona del desarrollo se produce durante el sueño. No quiero decir que los dejen dormir todo el día y que pobrecitos y que tienen que dormir porque su cerebro los obliga, no, pero sí tenemos que comprender que su proceso de sueño es totalmente diferente al de nosotros. Entonces, si voy a establecer reglas de sueño, por ejemplo, sí te puedo dejar dormir más horas, siempre y cuando tú te duermas a la hora que te lo estoy pidiendo. Si tú no duermes a la hora que te lo estoy pidiendo, no te voy a dejar que duermas más porque se altera tu proceso de sueño. Entonces, sí puede haber una negociación, pero eso no implica que rompamos todos los límites, ¿sale? Entonces, uno de estos picos se da a los 14 años. El deporte no acelera ni frena, ni genera ningún impacto en estos picos. Ya decíamos que en la altura no, sí en el rendimiento, obviamente, y en otras cosas que vamos a ver que son muy favorables. La otra buena noticia, y que yo creo que ustedes ya lo saben, es que el deporte previene de un montón de conductas inadecuadas, incluyendo el consumo de drogas. No quiere decir que si hacen deporte ya nunca jamás van a drogar, no, pero sí es un factorcito a favor de que no se droguen. Entonces, imagínense, si mi hijo hace deporte, en familia tratamos de tener buenas estrategias de comunicación, de crianza, tiene compañeros que lo integran, tiene profesores que lo alientan. O sea, si tuviera un contexto así, no se drogaría jamás. La cosa es que no podemos controlar todo el contexto. Puede ser que sí está haciendo deporte, pero pues vivimos en un contexto donde lo familiar no ayuda, o donde los amigos no ayudan, o donde los antecedentes, ¿no? Los abuelos, los tíos consumían, hacían cosas. Eso obviamente no podemos controlarlo, ¿no? Entonces, por eso es que siempre hay que estar atentos. Ya decíamos, la estatura no se ve afectada. Perdón, Eli, me regresé, ¿verdad? Entonces, la genética es una cosa, pero los factores ambientales son otra. Les voy a poner un ejemplo que alguna vez nos decía un doctor en una conferencia. Él decía, si tú trajeras ahí el gen de diabetes, por ejemplo, no es un gen como tal, pero sí es un antecedente, ¿no? No hay un gen ubicado, pero sí hay una rayita, un marcador que dice toda tu familia fue diabética, tú tienes una alta probabilidad de ser diabético. Entonces, imagínense que ustedes traen ese marcador, pero hacen deporte, comen bien, duermen bien, jamás se les va a despertar esa rayita genética, nunca. Imagínense qué importantes son todos esos factores. O sea, en realidad lo que nos está diciendo es que un adolescente pudiera tener un montón de factores de riesgo, de cosas así, pero si lo vamos guiando a que decida bien, a que haga ejercicio, a que coma bien, a que duerma bien, le puede ir mucho mejor. Entonces, ustedes ya tienen un puntito ahí porque pues sus hijos son deportistas, ¿no? Ahora sí la que sigue, por favor, Eli.
Entonces, obviamente, cuando nuestros hijos adolescentes se involucran con un deporte, tienen menor probabilidad de consumir drogas, menor probabilidad de obesidad y enfermedades asociadas como la diabetes, algunas que pudieran ser relacionadas al corazón. Tienen también una mayor autoestima. ¿Se acuerdan que hace rato decíamos que la imagen es muy importante? Y que ellos se procuran, se miran, entonces alguien que está desarrollando su músculo, sus proporciones bajo un esquema de ejercicio, pues puede ser que tenga una visión diferente de su cuerpo, de su estética y que esté más satisfecho con eso, ¿no? Por otro lado, les da también esta información de capacidades que tienen. O sea, el hecho de que ellos estén realizando algún deporte, pues obviamente los hace creer que son capaces de algo y eso incrementa la autoestima. A veces hemos confundido la autoestima con verme perfecto y no importa cómo yo sea, me veo al espejo y pienso que así estoy bien y soy perfecto y soy lo máximo y puras habilidades. Eso no es autoestima, eso es engaño. La verdadera autoestima es me miro y reconozco aquellas cosas que me gustan y las valoro mucho más que las que no, pero también identifico las que no me gustan y trabajo en ellas. Sobre todo las que son de conducta, no las físicas, ¿no? Pues a mí puede ser que no me guste tener el ojo café, pero pues ya no hay manera de que lo cambien, ¿no? Pero sí me miro al espejo y digo, no me gusta que a lo mejor cuando me enojo mucho exploto. Eso lo puedo cambiar. Entonces la autoestima en realidad es valorarme con mis cualidades, fortalecer esas cualidades, pero también ver lo que no estoy teniendo tan bien y querer modificarlo para ser mejor, ¿sí? Entonces, esta mayor autoestima, pues obviamente está influida por muchas cosas. La primera es la autoconfianza, ¿no? Es decir, que yo confíe en que soy capaz y puedo hacer las cosas y eso sí viene desde la infancia. Lo que mis papás me exigen, me comunican, me transmiten. Pues sí, por ejemplo, ¿cómo actúan si yo saco un 8, ¿no? Está bien que mis papás me exijan más, pero también depende cómo me lo exijan. Es el mensaje que me están transmitiendo de que yo no soy suficiente, que no puedo, que muchos otros mensajes. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, obviamente el hecho de que sus hijos sean deportistas incrementa algo que nosotros conocemos como el índice de mineralización en los huesos, que quiere decir que se fortalecen, aunque obviamente también tienen más riesgo de caídas, lesiones, etcétera, pero si están en un ambiente controlado y todo esto, pues en realidad es muy benéfico se ha visto que en un futuro tienen menores problemas en los huesos, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando sea controlado, obviamente ya cuando es súper excesivo y cuando es una exigencia, pues también genera complicaciones. Mejora muchísimo el aparato respiratorio, el muscular, el estado de ánimo, eso es súper importante. A nivel cerebral, cuando ustedes hacen ejercicio, producen una cosita que se llama dopamina. La dopamina es como una droguita interna que da placer. Entonces yo siempre les digo, por ejemplo, a mis pacientes, te guste o no te guste, quieras o no, te motives o no, si tú haces ejercicio, tu cerebro siente rico, aunque no te guste, porque ese es el trabajo del cerebro, producir dopamina cuando hacemos ejercicio. Entonces, obviamente, los adolescentes que están produciendo dopamina de manera más constante, pues obviamente van a tener un mejor estado de ánimo. Eso no quiere decir que son perfectos y que nunca se enojan y que pues no, o sea, también tienen que enojarse para conocer cómo son enojados y para empezar a reaccionar de maneras diferentes. Imagínense que mi hijo adolescente se enoja y grita. Y entonces yo me enojo y le grito, ya cálmate. Yo soy un adulto y no me pude calmar. ¿Cómo espero que mi adolescente se calme si su cerebro funciona menos consistentemente que el mío? Entonces también ojo con los mensajes que ustedes transmiten, ¿no? Porque a veces tengo expectativas de mi hijo que ni yo concreto, ¿no? Que ni yo puedo hacer. ¿Dónde lo? El ejercicio reduce también el riesgo de depresión, por esto que les decía de la dopamina. Obviamente la ansiedad y el estrés. Una recomendación súper importante ahora que estuvimos en pandemia, que fue una situación muy estresante, era que se hiciera ejercicio porque eso nos guste o no nos guste, me comprometa o no me comprometa, mi cerebro hace su trabajo y me da dopamina. La que sigue, Eli, por favor. Entonces, bueno, en todo esto es importante que ustedes sepan un mensaje. Ya vimos todo lo bueno de hacer ejercicio y qué bueno.
que lo fomenten en sus hijos, pero también tiene un riesgo, y ese riesgo es que, por ejemplo, yo papá, sea tan exigente, tan demandante, que el ejercicio o esto ya se vuelva más bien una monotonía, o que yo les genere esta idea de exceso de competitividad, ¿no? Y de que no haces deporte para disfrutar y para estar mejor, lo haces porque tienes que ganar y tienes que ser el mejor. O sea, está bien ser competitivo, pero no es el fin último del ejercicio. O sea, en realidad, si yo le transmito esa comunicación, más bien lo estoy frustrando, porque si no gana cada vez, imagínense el mensaje, ¿no? No eres suficientemente bueno. O sea, por una que ganaste, perdiste 10 y eso no vale, ¿no? Entonces, aguas con los mensajes que están pasando ahí, porque eso, en vez de favorecer que sus hijos sean mucho más efectivos, está haciendo que abandonen cosas en las que pudieran ser muy buenos, ¿no? Muchas veces la crisis de la adolescencia, pues por lo que ya platicamos, pudiera ser un factor que haga que abandonen sus actividades deportivas, y por supuesto que la relación con los profesores y pares. Ustedes tienen otra ventaja que yo identifico ahí, que es la escolar. Obviamente, en el contexto escolar que ustedes tienen, ya hay toda una forma operativa, toda una estructura escolar que gira en torno a que hagan ejercicio, o sea, a valorar el deporte, tanto como la educación. O sea, eso ya está, ya lo tienen. Ahí ya no tienen que trabajar, por ejemplo, como si su hija fuera en una escuela cualquiera, y que aparte hay que llevarlo a entrenamientos, y que aparte entonces tiene que adaptarse allá, pero en la escuela no lo quieren porque falta un montón. O sea, aquí está integrado, y eso es un gran beneficio. Entonces, ¿qué trabajo nos toca a nosotros, papás? Pues por supuesto que hacer énfasis en la importancia de que se desarrolle en lo cognitivo y en lo deportivo, pero que no es esa exigencia, ese volverlos tan voraces, porque eso va a hacer que abandonen con ellos y con cualquier adolescente, ¿eh? Ustedes insístanle sobre de algo y eso es lo que menos va a hacer. Entonces, si yo estoy sobre de algo porque yo no lo logré, o porque yo estoy aferrado, o porque yo sí lo logré y quiero que mi hijo sea igual, en realidad mis fundamentos para actuar no son los mejores, ¿no? Y obviamente voy a frustrar a mi hijo tanto como me estoy frustrando yo, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, por un lado tenemos los factores de riesgo que viven los adolescentes, y por otro lado las conductas de riesgo. Factor de riesgo es todo aquello que incrementa la probabilidad de que mi hijo tenga algún problema de salud o haga una conducta inadecuada. ¿Qué sería un factor de riesgo, por ejemplo? Tener muchos amigos que vapean. ¿De qué riesgo? Pues de que mi hijo vapee. ¿Qué sería un factor de riesgo? Que haya violencia en la familia. Pues eso es externo a mi adolescente. Mi adolescente no está haciendo nada, hay violencia. Eso es un factor de riesgo que va a propiciar que él tenga una conducta inadecuada. Por ejemplo, violencia en la familia hace que mi hijo pueda ser irritable y conteste igual o se vuelva violento. Esa es la conducta de riesgo. La conducta de riesgo son todas aquellas conductas que yo tengo y que implican un riesgo a mi salud, pero que lamentablemente son satisfactorias. Por ejemplo, piensen, no sé si les ha pasado que alguna vez van manejando y alguien se les atraviesa, y entonces ustedes gritan y lo ofenden y se sienten aliviados. No es la mejor conducta, pero en cuanto a los neurotransmisores, eso hace que libere mi adrenalina. O sea, el hecho de que él se me metió o la otra persona se me metió, me genera adrenalina, que es como cosquilleo, como enojo. Y entonces al momento de que yo grito, la saco y me relajo. Hay muchas otras formas adecuadas de sacarla, pero esa es como la automática. Entonces, ¿a qué se refiere una conducta de riesgo? Eso que me trae algo malo en la vida y en mi salud, pero que en su momento fue satisfactorio o liberador, como consumir una droga. Me trae muchas cosas malas, pero en su momento es agradable, porque las drogas para eso están, para que el cerebro se active y le guste. Entonces, factores de riesgo, todo lo externo que hace que mi hijo tenga problemas, y las conductas de riesgo son lo que yo decido. Un chico puede estar envuelto en miles de factores de riesgo, pero si su interno, si su crianza, si su personalidad, si su escuela, si sus maestros, si tuvo otras cosas de protección, va a afrontar todos esos factores de riesgo de manera adecuada. Por eso es que la crianza con los papás es tan importante. La que sigue, por favor, Eli.
Ahora, ¿qué pudieran ser factores de riesgo? Ojo con esta porque puse varias familiares. Un factor de riesgo que puede llevar a sus hijos a conductas inadecuadas es escaso contacto. Y se refiere no al contacto de ya te hablo y te veo y ya, no, contacto emocional, afectivo y efectivo. Dificultades familiares, enfermedad o muerte de otro significativo, que fue algo que lamentablemente muchos enfrentamos. Cambio en la situación económica, inmadurez, trastornos, violencia en la familia, consumo de drogas en la familia, permisividad en la familia, todos esos son factores de riesgo y si se fijan la mayoría de nosotros somos los que producen esos factores, es decir, si pudiéramos tener un mayor control. Si hay violencia en la familia, pues tendríamos que estar haciendo algo para prevenir que mi hijo vaya a tener un problema por eso, ¿no? Entonces, pues bueno, no, como no somos perfectos y no somos especialistas, nos acercamos a un tratamiento, a una terapia, a un grupo, a algo, es decir, cambiamos ese ambiente para favorecer que a mi hijo no le vaya mal, ¿no? Estoy vapeando, tengo papás, espero que aquí no haya, pero bueno, si hay, ya les dije que yo no estoy para juzgarlos, solamente les transmito los mensajes que me parece que son importantes, pero tengo papás que les compran vapeadores a los chavos para que los vendan porque, o sea, el hijo dijo, oye, yo quiero vender vapeadores. Y el papá le dio el dinero, se los compró y ya así como que se les hace muy bien que su hijo tenga ese negocio, ¿no? Porque pues está productivo, él no lo fuma y si lo fuma pues realmente no hay un problema, ¿no? Cuando en realidad yo estoy promoviendo una conducta de súper riesgo en dos sentidos. Número uno, ya hay una alerta sanitaria que quiere decir que eso es ilegal. Y número dos, pues obviamente sí implica cuestiones de salud, así que yo se las estoy promoviendo a mi hijo, ¿no? O muchas veces pensamos, mejor que tome conmigo a que tome en la calle. Bueno, pues yo le di un factor de riesgo en vez de protección porque yo lo acerqué al alcohol cuando a lo mejor ni siquiera lo iba a buscar, ¿no? La que sigue, Eli, por favor. Pues bueno, ¿cuáles son las otras conductas de riesgo a las que nos estamos enfrentando ahora que hace rato les platicaba? Pues obviamente nuevas drogas. Ya les decía que más o menos cada año surgen entre 10 y 20 nuevas modalidades de consumo o de droga. Y una que menciono mucho porque es muy preocupante son los vapeadores. Otra muy frecuente, por supuesto, es la marihuana. El alcohol y el tabaco no quedan exentos solamente por ser legales. O sea, al final son dañinos. Actividades compulsivas particularmente relacionadas al Internet. Yo creo que muchos de nuestros hijos hemos identificado que tienen ya como una dependencia por las redes y que si el Facebook y que si están viendo 20 horas una serie, o sea, eso es un gran problema. Y eso también ha generado que se aíslen un poco de algunas relaciones sociales que son muy importantes para su desarrollo. Algunos desarrollan problemas de conducta alimentaria por esto de la imagen. Estrés postraumático. Muchos de los adolescentes tienen ansiedad, estrés postraumático y otros relativos a perder un ser querido, a la pandemia, a todo esto que nos ha pasado. Y pues obviamente si yo, imagínense que los encierro 2 años, bueno, un año así, bien, un año. Y ya luego que quiero que salgan al mundo a ser normales, pues hasta a nosotros nos costó trabajo, creo yo, retomar algunas cuestiones. Y los chicos que estaban desarrollando como sus competencias sociales, se las truncamos por completo, porque entonces tenían que comunicarse a través de una pantalla, de cosas que jamás van a permitir ese contacto social adecuado. Y entonces ahora yo no le di ese año de entrenamiento y ahora quiero que salga y que sea el más adecuado para actuar, cuando en realidad entiendo que no fue voluntario, pero al final esto nos facilita comprender que mi hijo tampoco es que quiere ser antisocial y no le gusta convivir, pues no, o sea, eso fue lo que aprendió y ya les dije que el cerebro cuando son mensajes muy repetidos, muy profundos, los va a aprender. Entonces ahora tenemos que favorecer otras formas de comunicación. La que sigue, Eli, por favor. Ahí está otro ejemplo de cómo el cerebro funciona. Por ejemplo, alguien que tiene las zonas naranja y roja son las que están funcionando cuando alguien enfrenta un problema. Entonces, si se fijan del lado izquierdo, es un adolescente que tiene como más resiliencia, más resistencia, responde mejor, y del lado derecho tenemos pues como ese que no responde tan bien, que, o sea, tienen el mismo problema. ¿Cuál es la diferencia? El desarrollo del cerebro. ¿Y en qué consiste el desarrollo del cerebro? Experiencias, aprendizaje, mirar a mis papás,
el afecto, lo cotidiano, que es esto que yo les decía, ¿no? Aguas qué mensajes son repetidos, porque esos se van a quedar. Cuando venga la poda sináptica, esos mensajes fueron tan repetidos y tan consistentes que se van a quedar. Entonces, mejor procuremos que lo que es inadecuado se quede solamente como una experiencia y que yo pueda ayudar a mi adolescente a enfrentarlo como lo hace del lado izquierdo, ¿no? O sea, solito ya va a pensar mejor la siguiente vez que decide, porque el problema va a estar ahí, no lo puedo proteger de los problemas. La que sigue. Bueno, les puse aquí un elemento de los vapeadores. La que sigue, por favor. Ahí les habla un poco de tabaco, pero les voy a hablar de manera general porque me parece en una situación sí preocupante y que hemos visto mucho en los adolescentes. Entonces quiero que sean sensibles a ellos y que piensen qué mensajes están transmitiendo con sus hijos y también si yo mismo lo estoy consumiendo, para que me sensibilice de que sí es un riesgo, ¿eh? Así que ojo, bueno, estos vapeadores existen de muchos tipos, ¿no? Hay algunos que son dispositivos electrónicos o sistemas electrónicos de administración de nicotina. Uno de los mitos alrededor de eso es que no tienen nicotina. Sí, sí tienen nicotina, aunque sea un mínimo grado. El problema es que como justo no están regularizados, yo te puedo decir que no tienen nada de nicotina, pero claro que la tienen porque es un negocio y lo que hace que yo me haga dependiente es la nicotina. Otro de los problemas que genera, pues por supuesto, es que la contaminación, muchos dicen, sí, pero no genera humo, ¿no? Ah, bueno, pues las colillas y todos los dispositivos electrónicos representan más del 50% de los desechos que generamos a nivel mundial por año. Entonces, obviamente ahora salen todos estos mensajes de que el vapeador es súper bien y cómo lo puedes fumar adentro y cómo no saca humo, o sea, pareciera que es súper saludable. Pero les recuerdo o les informo, si es que no saben, que hace al menos unos 80 años la cocaína se vendía como un medicamento. Es decir, en su momento era muy buena y era wow, y era lo mejor. La morfina, la heroína salió como un medicamento, no como una droga de abuso, pero terminó siendo un gran problema. Entonces, estamos en este proceso de, mira, wow, los vapeadores son lo máximo. Van a dejar de ser lo máximo cuando empecemos a enfrentar toda la problemática que ya está ocurriendo, ¿no? Porque ya empiezan a tener trastornos agudos del sistema respiratorio. Entonces, ojo, también ustedes si están fumando, busquen alternativas. Yo con Eli les voy a dejar uno de los directorios por si necesitan acercarse en alguno tenemos en todos los estados unidades como la mía, que trabaja con consumo de drogas, con adolescentes, con prevención. Entonces, hay en todos los estados. No les prometo que hoy les paso el directorio, pero yo estoy en contacto con Eli y bueno, supongo que ya tiene manera pues de hacérselo saber por algún medio. Si no, ahorita también les pongo ahí, tenemos una página y luego colocamos ahí información. La que sigue, Eli, por favor. La que sigue, por favor. Me voy a adelantar ya un poquito más. La que sigue, por favor, porque quisiera ver si tienen alguna duda o algo importante. Entonces ahí va. Puntual. ¿Cómo identifico que mi adolescente tiene un problema? A lo mejor no sé bien qué es. O sea, no me queda claro si está consumiendo una droga, si está teniendo una novia, si ya empezó la vida sexual, no lo sé. Pero estas son alarmitas de que a mi hijo le está pasando algo y necesito poner atención para hacer algo. 1, pérdida de interés en las actividades que antes le gustaban. Cambios en el estado de ánimo. Ojo con esta, es difícil porque los adolescentes un día están bien y otro día están mal. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que es anormal? Cuando ya duró mucho. Por ejemplo, ya lleva una semana enojado. No tuvo ni un solo día en el que se sintió lo máximo y me dijo, te amo y eres lo mejor. Ahí ya es preocupante, porque ya no vino esa, o sea, piensen que el adolescente es subida, bajada, subida, bajada. Pero si está plano en lo muy bueno o en lo muy malo, algo está mal, porque en un adolescente se espera que tenga días buenos y malos. Modificación en patrones de conducta básicos. Por ejemplo, duerme más o duerme menos. Aguas con la de duerme más porque ya dijimos que van a dormir más, pero en comparación a sus últimos 6 meses, ¿está durmiendo mucho más o está durmiendo mucho menos? Ojo ahí. ¿Está comiendo más o está comiendo menos? Ojo ahí. Su higiene, ¿la tiene más cuidada o más descuidada? Ojo ahí. No quiere decir que, porque a lo mejor si se baña muchísimo, yo podría decir, ay, qué bueno, ¿no? Qué limpio. Pero eso no es normal en él. Algo está pasando. Comentarios explícitos. A veces sí nos pueden decir, me quiero morir. Y nosotros decimos, ay, bueno, si me amenaza es porque no se va a matar. Eso es un mito. Si me lo dice es porque quiere llamar mi atención
y no en un sentido negativo de, ay, nada más llama la atención. No, quiere llamar mi atención para que yo, al menos de esa forma, voltee y vea que algo malo le está pasando. Exceso de aislamiento. La que sigue, Eli, por favor. Y obviamente el riesgo suicida, que incluye muchos componentes. Uno de ellos es el intento de suicidio, que puede representar que se lesionó con la intención de morir, pero no murió. Hay que diferenciarlo de las conductas autolesivas. Las conductas autolesivas son los cortes, daños que se hacen, pero jamás con la idea de morir, solamente con la idea de lastimarse. Estas son dos conductas diferentes, pero que ambas necesitan atención psicológica. Entonces, ojo ahí, si yo ya encontré que está teniendo pensamientos, ideas, me las comunica o incluso tiene lesiones, es igual de importante que si tuviera un intento suicida, aunque es diferente. ¿Ok? Entonces, me gustaría dejarlo en estos factores de identificación para que podamos responder a algunas dudas. Eli, no sé si te parece correcto porque nos queda muy poquito tiempo. Sí, claro que sí. Quienes tengan dudas o quieran hacer sus participaciones, por favor, levantar su manita virtual para irle cediéndole la palabra. Muy bien. Fernando Corael, si gustas abrir tu micrófono para poder participar, adelante. Sí. No, yo tengo una adolescente en casa, que es él tiene 13 años, pero él es muy como agresivo. Realmente no sé a qué se deba. Sus maestros nunca me han dado una queja y yo he ido a hablar con ellos para ver si el comportamiento es igual allá en la escuela que en casa. Y me dicen que no, que en la escuela es muy bien portado, pero desde primero de secundaria he tenido este detalle con él. Avienta todo, golpea las cosas. Y siempre he querido hablar con él y me dice, es que no tengo nada, es que, o sea, cualquier cosa que he querido notar y siempre lo hablo con él, pero siempre es negativo y negativo y negativo. Pero tiene otra personalidad en la escuela, entonces, bueno, ahí yo sí he estado al tanto de su comportamiento, pero no sé a qué se deba. Sí, a lo mejor sería difícil que yo sin conocerlo pudiera explicarle, pero muy probablemente el problema está en la relación con la familia o en casa, porque en la escuela no se permite reflejarlo, ¿no? O sea, en realidad tiene mucho que ver también con la confianza. A veces los adolescentes se expresan mejor, o no sé si a ustedes les ha pasado, pero con todo el mundo es feliz y muy bien, y a la mamá hasta ofensas y todo, pero tiene que ver también con el nivel de confianza de la persona que yo puedo ser. O sea, ¿quién me va a aguantar como realmente soy que no sean mis papás? Muchas veces nadie, ¿no? Entonces, eso implica que algo que yo tengo interno, me estoy expresando con mis papás porque son los únicos que me toleran, pero de que algo está pasando, algo está pasando. Y si no lo quiere sacar conmigo, pues sí sería adecuado. Yo recomiendo siempre un externo que pueda hablarlo con él, y a veces pudiera ocurrir que tengan la confianza de decírselo, por ejemplo, a un psicólogo, y que sea el psicólogo quien inicie a trabajar, y que si considera pertinente, pues les diga a ustedes algunas estrategias de crianza, o si sabe por dónde está el asunto, pues también poder platicarlo con ustedes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la mejor recomendación que le pudiera dar es no insista en obtener usted la información, porque probablemente no se la va a dar porque algo malo está pasando y a lo mejor no quiere que se entere. Incluso en lo emocional, no quiere decir que se está portando mal, ¿no? Pero algo está pasando y es importante que lo hable con alguien que tiene experiencia, porque si no lo va a hablar con alguien que tenga la misma o menos experiencia que él y va a aprender algo malo. Entonces, decirle, ¿sabes qué? Pues, si no quieres hablarlo conmigo, para mí tu enojo implica que no la estás pasando bien. Y entonces yo quiero que la pases bien. Vamos al psicólogo, y para que le puedas hablar con alguien es confidencial y todo esto, ¿no? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente participación de Yasmín Dehesa. Adelante, puedes abrir tu micrófono. Quiero hacer un comentario nada más en relación, bueno, primeramente felicitar por esta conferencia, esta plática. Lo segundo, pues quisiera comentar que nuestros hijos pues están lejos de nosotros, ellos están con residencia. Y a veces hay situaciones que
que se dan, que preocupan, ¿no? Y a mí me gustaría saber si hay un área donde los muchachos puedan acudir cuando presenten alguna situación, pues un tanto, hay veces emocional en ellos, o no sé, diversas situaciones que se dan, y el estar nosotros lejos de ellos, pues es muy difícil poder ayudarlos, ¿no? Lo hacemos vía telefónica, pero no hay como platicar de frente, ¿no? O hay veces ellos nos pueden decir mucho, quizás, pero pues también nos pueden decir porque no los estamos viendo, ¿no? Entonces, esa es una preocupación, y yo quisiera saber si ellos tienen un área donde atienden esa situación, o donde pueden acudir, o si les dan ese tipo de orientaciones también a ellos. Me gustaría, si me da oportunidad, Eli, yo desconozco el funcionamiento, pero sí quiero contestar algo ahí importante, y ya después le cederé la palabra a Eli para que les explique. Pero en realidad ahí lo que funciona, hagan de cuenta que la escuela es uno de los papás y ustedes son el otro papá. O sea, si ustedes no están en comunicación, definitivamente va a haber un problema. Entonces, si ustedes detectan algo, es importante que ustedes lo comuniquen a la escuela para que ellos a su vez sepan o tengan más idea, porque justo como decía la mamá hace rato, ¿no? A lo mejor en la escuela no pasa nada y los papás sí se dan cuenta, pero los papás nunca nos dijeron. Entonces, la comunicación tanto de la escuela con ustedes como de ustedes con la escuela es fundamental. Eso por un lado. Y por otro lado, entonces eso posibilita el mecanismo de que la escuela, no sé si, ahí sí ya no sé, ahorita les dirá Eli, no sé si a través de ella pueda tener acciones, porque como les decía, en todos los estados tenemos unidades, y entonces pudiera haber este acuerdo de decir, ¿sabes qué, papá? Vamos a llevar a tu adolescente a una unidad y está en tratamiento, pero que ustedes se involucren, o sea, no por el hecho de que no están, justo no va a haber comunicación, ¿no? Y entonces que ustedes estén enterados de qué está pasando, que autoricen, que soliciten, que se involucren a una distancia, ¿no? No pensando que, pues, bueno, los maestros se van a dar cuenta, porque ya vimos que no siempre, ¿no? Entonces, la comunicación, o sea, la escuela es un papá y ustedes son otro. Y en la medida que ustedes estén unidos, pueden facilitar la crianza de este chico, porque unidades hay. Eli tiene toda la intención, que además le agradezco, de abrir las puertas a posibilidades para ustedes, para sus hijos, y una de esas posibilidades pues es acercarlos a servicios que incluso son gratuitos como ¿no? Muchas gracias, Blanca. Sí, efectivamente, todos los estudiantes que están dentro de los planteles de PETED, pues tienen, ahí sí no hay distinción si son locales o residentes, todos en general tienen acceso a participar o acercarse, comunicar a trabajo social, pero también hay un área específica que es la de psicopedagogía. Entonces, con esta área de psicopedagogía es con quienes ellos pueden acercarse, platicar, incluso tienen tutores también dentro de la escuela, dentro de los planteles, que justo, ¿no? Que son estos, no solamente como desde la parte académica o deportiva, sino que también pues son estos puentes de escucha y poderles acercar a las instituciones, a las unidades, a la atención oportuna. Y precisamente se hacen estas acciones o estas actividades en este semestre para que ustedes también como familias pues puedan tener este contacto y podamos llevar a la par todas estas medidas oportunas, preventivas, de información, porque precisamente estamos también trabajando con sus hijos e hijas en los planteles, ¿no? Me voy a adelantar un poquito, este 28 de octubre se va a realizar la Semana de la Adolescencia, y es un día especial para ellos en donde se les va a platicar de distintas temáticas, ¿no? Y justo este acercamiento también hacia sus hijos e hijas, pues favorece esta promoción y confianza para que ellos puedan compartir, ¿no? Todas estas inquietudes que ellos puedan tener. Y como dice la maestra Blanca, sí es bien importante esta comunicación entre familias y escuela, ¿no? Aquí hay una parte de corresponsabilidad que
que toca también a las familias atender y estar al tanto. Bueno, le vamos a ceder la palabra. Tenemos 3 participaciones y con estas 3 cerramos. Al Osvaldo Gallego, si quieres abrir tu micrófono para participar, por favor. Claro que sí. Muy buenas tardes para todos. Pues quisiera agradecer también el espacio. Me parece muy interesante los temas que se están tocando. Yo creo que muchos de nosotros nos identificamos en algún punto de la presentación, y creo que pues nuestros hijos están en el lugar correcto, ¿no? Principalmente porque pues el deporte, como bien lo apuntaron, pues es algo que ha cambiado muchas vidas, ¿no? Ha hecho diferencia en todos y cada una de las personas que practican un deporte, ya sea de manera profesional o de manera amateur. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para nuestros hijos el que estén aprovechando este tipo pues de aprendizaje, porque pues son muy pocos los lugares en México, ¿no?, que desarrollan este tipo pues de ejercicios para los chicos, y me parece muy interesante, y pues sí les quiero agradecer también esa parte. Y también les quería comentar un poco de mi experiencia. Se manejó mucho el tema de tabaquismo, y yo les quiero compartir. Yo trabajo para Philip Morris, que es una empresa tabacalera. Yo no fumo, pero pues sí estoy envuelto en muchos temas de muchas personas que fuman, que vapean, y lo principal es de que nuestros hijos deben de conocer este tipo de productos. Seamos abiertos a que conozcan, y no solo el tabaco, sino también el alcohol, en cuestión de conocimiento, no que lo experimenten, sino que sí hagan como investigación de campo. Por ejemplo, yo les puedo decir que la nicotina también se presenta en algunos otros alimentos, como la papa, ¿no? Y no es como el principal tema que daña a los fumadores, sino el tema es todos los componentes químicos que tiene un cigarro. Y la nicotina es efectivamente le causa la adicción, pero no es el principal foco del problema de los fumadores. Ahora, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo domino con mi hija? Pues de alguna manera entendiendo el problema, y no juzgando, ¿no?, a las personas que fuman y que tienen como pues este problema, ¿no? Y que pues, y mi hija lo afronta de una manera pues muy buena. Pues trato de mantenerla muy comunicada de todos los temas que hay dentro de todo este negocio, pero principalmente es eso, que sí buscar esos canales de conocimiento a nosotros como padres, para poderles dar una guía a nuestros chicos, y que ellos están preparados, ¿no? A veces al no tocar estos temas puede ser contraproducente. Sí, me gustaría aquí, Eli, rescatar 2 cosas. Bueno, dijo muchas cosas interesantes e importantes, pero rescato particularmente 2. Una es: hablemos con nuestros hijos de cosas incómodas, porque si no, las van a averiguar en otro lado. O sea, a lo mejor a mí me incomoda, no me gusta, pero si yo no lo hablo, lo van a encontrar. Y la otra que rescato, pues es definitivamente de nuevo esto de el riesgo ahí está. Yo no lo puedo evitar, no lo puedo eliminar, pero sí puedo educar a mis hijos para que den respuestas lo más adecuadas posibles. Muchas gracias. Continuamos con la participación de Melissa Castro. Adelante. Creo que ya no nos escucha. Adelante, Melissa. ¿Sí me escuchan? Ok, Sí. gracias. Quiero comentarles pues algo que pues es de antaño, desde que nosotros íbamos a la escuela, desde que nuestros papás iban a la escuela, el tema del bullying. Antes pues no se llamaba así, obviamente.
En el dado caso de mis hijos, yo tengo 2 hijos, uno pues actualmente está estudiando con ustedes. Siempre le he dicho que no se meta con sus compañeros, que sea empático, que procure siempre tener una buena amistad y más en el ambiente en el que están, porque pues no es una escuela de que entran y salen en un horario normal, o sea, es tanto como es bueno como puede ser malo para ellos en el ambiente, ¿no? Si están en un ambiente tenso, pues sí les puede afectar. Y yo aprovecho esta oportunidad que están los papás escuchando para que pues también hablemos con nuestros hijos, ¿no? En este caso sí me gustaría que hablen con ellos, igual que yo lo hago, para que pues chequen todas estas situaciones, porque pues estoy enterada de varios compañeros a los que les hacen bullying. Igual de igual manera, mi hijo pues ha tenido ese caso y pues la verdad sí se desmotiva un poquito y me ha comentado que se desmotivan los compañeros. Y no, sin antes mencionar que los maestros y los encargados de ahí están muy al pendiente de esta situación. Pero de nada sirve que nosotros como papás tratemos de inculcar eso a nuestros hijos y los maestros traten también de inculcarlo a sus alumnos si no sé si algunos compañeritos no hacen caso o si tal vez eso no lo perciben en casa. Esa es más que nada mi participación y mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Sí, efectivamente, en esta parte del bullying o del acoso escolar, justo desde la parte de la dirección en general se está trabajando en hacer estas campañas y jornadas, poner pues esta atención oportuna también a estas problemáticas que pues se presentan no solamente en BETET, sino también en otras escuelas, ¿no? Se está trabajando en ello. Muchas gracias por su participación y continuamos ahora con la participación de Cintia Cortés. Adelante. Sí, buenas tardes. Solo para retomar el comentario de la primera mamá que dijo sobre la preocupación de los niños y todo eso, que está el área de pedagogía. Y bueno, mi hija está en área de modalidad y la verdad me cuenta que el maestro de pedagogía siempre estaba preguntándole si tiene problemas, si hay el caso de bullying, siempre está atentos de ellos y de ellas. Y pues en dado caso, al menos siento que en ese aspecto sí están bastante en observación. Mi hija diario me cuenta lo que van haciendo y que sí, que hay temas de bullying, pero que también ellos mismos tratan de resolverlos para que no se presenten esos casos. Muchas gracias, Cintia. Y tenemos una última participación. Tiene Edu, no sé cuál sea su nombre. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Eduardo Bello. Antes que nada, felicitarlos, muchas gracias por la conferencia, excelente la ponencia. Yo sí quisiera pedirle de favor si nos pudiera compartir alguna bibliografía para nosotros documentarlos, ya que hay muchos puntos que sí he tocado con mi familia, con mis hijas principalmente, y sí quisiera rebundar un poquito en ello, ¿no? Para irme preparando y saber abordar esos temas con ellas, principalmente porque son mujeres, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos diera el último, esas referencias bibliográficas donde poder consultar, y también si van a compartir este video, esta conferencia en el Drive, para poder consultarla en la medida de lo posible. Muchas gracias. Sí, bueno, por mi parte, como les decía hace ratito, lo que propongo, lo que podría yo hacer es a través de Eli pasarles varias ligas que tienen información no solamente para papás, ¿no? Sino también para que los adolescentes estén como en el mismo canal, pero a través de una forma de comunicación pues adaptada a la edad y que manejen lo mismo, ¿no? O sea, que puedan leer cada uno por su parte el material para papás o para adolescentes y que puedan platicarlo. Entonces yo se lo hago llegar a Eli y bueno, supongo que ya ustedes tienen sus vías de comunicación.
Y si no, de todas formas, si me ayudas a poner la última diapositiva, ahí está el teléfono también de nuestra unidad, por favor, Eli. Y también le vamos a dar a Eli los directorios de todas las unidades. O sea, en realidad el trabajo que están haciendo en la escuela de sus hijos es de fondo, ¿no? O sea, estar en contacto con otras instituciones, en este caso Secretaría de Salud a través de esta unidad, pues para empezar a profundizar en estos temas. Entonces yo pienso que estaremos en contacto también de manera más frecuente con Eli para poderles facilitar esa información. Muchas gracias. Maestra Blanca, tenemos otras 2 participaciones. No sé si haya oportunidad para escucharlas. ¿Qué les parece? Sí, una más y cerramos para respetar los tiempos de todos. Perfecto. Entonces vamos con Fernando. Más que nada, soy María Elena Martínez, esposa del señor Fernando. Mi comentario es referente a complementar la situación del bullying que se está viendo en muchos de las escuelas, ver la posibilidad que les den un tema a los chicos de educación para la paz, para que con esto ver si se puede aminorar esta situación con ellos. Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, señora María Elena. Sí, efectivamente, parte de las estrategias que se están considerando para abordar dentro de todos los planteles es justo esto de construir nuevas formas de relacionarse entre pares, ¿no? Maestros, alumnos hacia maestros, deportivos, etcétera, ¿no? Y poder tener mejores espacios de convivencia. Bueno, pues agradecemos la participación de la maestra Blanca Mantilla por esta excelente ponencia, que creo que, bueno, nos abrió a muchos algunas inquietudes, seguramente ahí se quedaron otras. Se las pueden ir haciendo llegar a través de cada uno de los planteles a trabajo social, quien se va a poner en contacto a partir de este momento con las familias y poder hacer estos sondeos de cuáles son dudas e inquietudes y poder ir resolviéndolos de manera conjunta. La ponencia del día de hoy es la primera de varias sesiones que se van a estar dando a lo largo del semestre. Y pues agradecer a la maestra Blanca Mantilla nuevamente por su excelente ponencia. Y agradecer también desde la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva a todas las familias que se conectaron el día de hoy, a todos los tutores, a todas las personas que pudieron asistir. No sin antes recordarles que se registren en las listas de asistencia que les van a hacer llegar en breve a quienes hayan participado y efectivamente vamos a compartir esta ponencia que se ha grabado para que quienes no hayan podido acceder el día de hoy pues puedan tener esta oportunidad y pues siempre es importante, como lo dijo el anterior papá, se puede volver a retomar para ir sacando más información. Les agradecemos mucho por su participación y seguimos en contacto. Gracias a todos, hasta luego, buena tarde. Gracias, Gracias, buena tarde. Gracias a ustedes. Bueno. Gracias, buena tarde. Gracias, buena tarde. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buen día. Entonces, ¿dónde conectamos?